Durante siglos, Roma fue sinónimo de poder absoluto. Sus legiones marchaban invencibles, sus caminos conectaban continentes, y su ley gobernaba desde Britania hasta el desierto de Arabia. Era el imperio que parecía eterno. Pero ningún poder en la historia es inmune al tiempo. Y cuando Roma cayó, no fue por un solo golpe, sino por una lenta erosión que comenzó mucho antes de que los bárbaros cruzaran sus fronteras. En el siglo II después de Cristo, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión bajo el reinado de Trajano. Desde las frías tierras del norte hasta las cálidas costas del norte de África, Roma controlaba un territorio vasto y diverso. Pero administrar un imperio tan enorme exigía recursos inmensos. Las fronteras eran largas, los enemigos constantes y el ejército cada vez más costoso. Tras la muerte de Marco Aurelio en el año 180 después de Cristo, comenzó una etapa de inestabilidad. Su hijo Cómodo carecía de la disciplina y el carácter de los emperadores anteriores. El poder imperial comenzó a depender más del ejército que del Senado. Las legiones, estacionadas en distintas provincias, adquirieron la capacidad de proclamar emperadores. El trono dejó de ser una institución estable y se convirtió en un premio disputado por generales ambiciosos. El siglo III fue un periodo de crisis profunda. En apenas 50 años, más de 20 emperadores se sucedieron en el poder, muchos asesinados por sus propias tropas. Las guerras civiles debilitaban las defensas mientras pueblos germánicos presionaban las fronteras del Rin y el Danubio. En el este, el imperio persa sasánida desafiaba la autoridad romana. Roma ya no era el agresor imparable, comenzaba a defenderse. A esta inestabilidad política se sumaron problemas económicos. Las guerras constantes drenaban el tesoro imperial. Para sostener el gasto militar, los emperadores devaluaron la moneda, generando inflación y pérdida de confianza en el sistema económico. El comercio disminuyó, las ciudades comenzaron a deteriorarse y muchas regiones rurales quedaron desprotegidas. En respuesta a la crisis, el emperador Diocleciano implementó reformas radicales a finales del siglo III. Dividió el imperio en una tetrarquía, con 4 gobernantes para facilitar la administración y defensa. Intentó estabilizar la economía fijando precios y reorganizando impuestos. Sus medidas lograron frenar el colapso inmediato, pero no resolvieron las tensiones estructurales. Poco después, Constantino el Grande reunificó el poder y tomó una decisión trascendental: fundar una nueva capital en el este, Constantinopla. Esta ciudad estratégica se convirtió en el nuevo centro político y económico del imperio. El eje del poder romano se desplazó hacia Oriente, dejando a Occidente progresivamente más vulnerable. Mientras la parte oriental prosperaba, la occidental enfrentaba crecientes dificultades. Las provincias occidentales eran menos urbanizadas y generaban menos ingresos. El ejército dependía cada vez más de mercenarios germánicos. Lo que antes eran enemigos externos comenzaron a integrarse como federados dentro de las fronteras imperiales. Roma aún mantenía su prestigio, sus monumentos y su historia gloriosa. Pero la maquinaria que había sostenido su dominio durante siglos comenzaba a mostrar fisuras profundas. No fue un derrumbe repentino, fue una acumulación de debilidades internas que prepararon el escenario para lo inevitable. Y cuando las invasiones finalmente llegaron con fuerza, Roma ya no era la fortaleza invencible de antaño. A comienzos del siglo V, las fronteras occidentales del Imperio Romano eran una línea frágil que apenas contenía la presión constante de pueblos germánicos en movimiento. No se trataba solo de invasiones organizadas, sino de migraciones masivas provocadas por cambios climáticos, conflictos internos y la aparición de una nueva fuerza en el este: los hunos.
Su avance empujó a visigodos, vándalos y otros pueblos hacia territorio romano, buscando refugio o nuevas tierras donde asentarse. En el año 376, los visigodos solicitaron cruzar el Danubio para escapar de los hunos. Roma permitió su entrada como federados, pero la corrupción y el abuso de funcionarios romanos generaron rebelión. En el 378, en la batalla de Adrianópolis, el emperador Valente fue derrotado y murió en combate. Fue una señal alarmante. Por primera vez en siglos, un emperador romano caía ante un ejército bárbaro en campo abierto. Aunque el Imperio Oriental logró recuperarse, Occidente carecía de los mismos recursos y estabilidad. Las luchas internas continuaban debilitando la autoridad central. Generales poderosos competían por el control, mientras emperadores jóvenes o ineficaces ocupaban el trono sin verdadera capacidad de decisión. En el año 410 ocurrió un evento que sacudió al mundo antiguo. Roma fue saqueada por los visigodos bajo el mando de Alarico. Aunque la ciudad ya no era la capital política, seguía siendo símbolo del poder imperial. Durante siglos, Roma no había sido tomada por enemigos extranjeros. El impacto psicológico fue devastador. Si Roma podía caer, ¿qué quedaba del imperio eterno? Sin embargo, el golpe definitivo aún no había llegado. En las décadas siguientes, los vándalos cruzaron hacia el norte de África y tomaron Cartago, una de las regiones más ricas del imperio. Con ello, Roma perdió una fuente crucial de ingresos y suministros de grano. La capacidad financiera del Estado se redujo drásticamente. Mientras tanto, figuras como Atila el Huno amenazaban tanto a Oriente como a Occidente. Aunque Atila fue finalmente detenido en la Galia y más tarde se retiró de Italia, su presencia demostró cuán vulnerable se había vuelto el imperio. Roma ya no dictaba el destino de Europa, reaccionaba ante fuerzas externas que no podía controlar plenamente. El ejército romano occidental dependía cada vez más de líderes de origen germánico. Uno de ellos, Odoacro, comandaba tropas federadas dentro del propio imperio. En el año 476, depuso al joven emperador Rómulo Augustulo y envió las insignias imperiales a Constantinopla. No proclamó un nuevo emperador occidental, simplemente declaró que el emperador oriental sería el único soberano formal. Ese acto simbólico marcó lo que tradicionalmente se considera la caída del Imperio Romano de Occidente. No hubo una batalla final épica ni una destrucción total de la ciudad. Fue un reemplazo gradual de autoridad, una transición de poder más administrativa que apocalíptica. Roma no desapareció de la noche a la mañana. Sus leyes, su lengua y su cultura continuaron influyendo en los nuevos reinos germánicos que surgieron sobre sus ruinas. La Iglesia cristiana, fortalecida durante los siglos anteriores, se convirtió en una de las principales instituciones de continuidad. Pero el imperio, que había gobernado el Mediterráneo durante siglos, dejó de existir como unidad política en Occidente. Lo que quedó fue un mosaico de reinos que heredaron fragmentos de su legado. Y la pregunta inevitable comenzó a surgir entre historiadores y contemporáneos. ¿Roma cayó por culpa de los bárbaros? ¿O ya estaba debilitada desde dentro? Cuando Odoacro depuso a Rómulo Augustulo en el año 476, muchos contemporáneos no comprendieron que estaban presenciando el final de una era. No hubo incendios masivos ni una destrucción total de la ciudad. Roma ya había sido saqueada décadas antes, y la capital política se había desplazado a Rávena. El imperio no cayó en un solo día. Se desvaneció lentamente, transformándose en algo distinto. El Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, continuó existiendo casi 1000 años más. Para ellos, Roma no había muerto.
Se consideraban herederos legítimos del mismo imperio fundado siglos atrás. Pero en Occidente, la estructura centralizada que había mantenido el orden durante generaciones dejó de funcionar. Los reinos germánicos ocuparon el vacío de poder, adoptando parte de la administración romana mientras construían nuevas identidades políticas. La caída de Roma no puede explicarse con una sola causa. No fue únicamente la presión de los pueblos bárbaros, ni solo la corrupción interna, ni exclusivamente las crisis económicas. Fue la combinación de todos estos factores, acumulados durante siglos. Un imperio tan vasto requería estabilidad constante, liderazgo fuerte y recursos sostenidos. Cuando esos pilares comenzaron a debilitarse, el sistema entero perdió cohesión. Las legiones, que durante siglos habían garantizado la seguridad, se volvieron dependientes de reclutas extranjeros. La economía, presionada por impuestos elevados y devaluaciones monetarias, erosionó la confianza en el Estado. Las luchas políticas internas consumieron energía que debería haberse destinado a la defensa. Y mientras tanto, nuevos pueblos emergían con dinámicas distintas, dispuestos a ocupar territorios que ya no podían ser protegidos eficazmente. Sin embargo, hablar de caída puede resultar engañoso. Lo que ocurrió fue una transformación profunda. Las leyes romanas influyeron en los códigos jurídicos medievales. El latín evolucionó hasta convertirse en las lenguas romances modernas. Las ciudades fundadas por Roma siguieron siendo centros de poder y comercio. Incluso la idea misma de imperio sobrevivió, inspirando a gobernantes posteriores que aspiraban a restaurar la gloria perdida. La Iglesia cristiana, que había crecido bajo protección imperial desde tiempos de Constantino, asumió un papel central en la Nueva Europa. Mientras las estructuras políticas se fragmentaban, la institución eclesiástica ofrecía continuidad y autoridad moral. En muchos sentidos, Roma cambió de forma, de imperio territorial a influencia cultural y espiritual. La imagen romántica de bárbaros destruyendo una civilización brillante simplifica una realidad más compleja. Muchos de esos pueblos adoptaron costumbres romanas, se convirtieron al cristianismo y utilizaron la administración existente para gobernar. La transición fue gradual, no una ruptura absoluta. El Imperio Romano no fue el primero en caer, ni sería el último. Pero su impacto fue tan profundo que su desaparición marcó el fin de la antigüedad y el inicio de la Edad Media en Europa occidental. Durante siglos, Roma había sido el centro del mundo mediterráneo. Su declive abrió paso a una nueva configuración política, cultural y económica. Quizá la verdadera lección de su caída no sea que ningún imperio es eterno. Eso ya lo demuestra la historia repetidamente, sino que la grandeza no garantiza permanencia. La expansión constante puede ocultar debilidades internas. El poder militar puede disimular fracturas económicas y políticas. Y cuando esas tensiones alcanzan un punto crítico, incluso el imperio más formidable puede transformarse en recuerdo. Roma cayó, pero su sombra nunca desapareció. Sus caminos, sus leyes, su lengua y su concepto de civilización continuaron moldeando Europa y el Mediterráneo durante siglos. El imperio dejó de existir como entidad política en Occidente, pero su legado sobrevivió en cada ciudad, en cada idioma y en cada estructura que heredó su modelo. Así terminó el Imperio Romano de Occidente, no con un estruendo final, sino con un susurro histórico que cambió para siempre el curso de Europa.